Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un video muy especial para ustedes. Afortunadamente no estoy solo. El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto Compton, espectros atómicos, modelos atómicos y sistemas cristalinos cúbicos. Todo esto de la mano de expertos, con expertos me refiero a mis compañeros. Hemos preparado un video corto pero muy entendible para que tomes a la perfección todos estos temas. Estoy hablando de Julián Campos, Óscar Carvajal, Haider Gómez y quienes hablan de Romero. Quédate al final que aprenderás muchísimo. El efecto Compton es un efecto por el cual la radiación electromagnética que incide sobre ciertas superficies sale con una longitud de onda mayor a la de entrada. Arthur Compton fue quien estudió este efecto en 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuántums de energía y la mecánica relativista de Einstein. El efecto Compton constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz utilizando la base de los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y los estudios del efecto fotoeléctrico de Einstein. Compton descubrió este efecto al experimentar con rayos X, los cuales fueron dirigidos contra una de las caras de un bloque de carbono. Al chocar los rayos contra el bloque, se difundieron en varias direcciones a medida de que el ángulo de los rayos influidos aumentaba, también se incrementaba su longitud de onda. Compton afirmó que el efecto se debía a que el quantum de rayos X actúa como una partícula material al chocar con el electrón, por el cual la energía cinética que el quantum le comunica al electrón le representa una pérdida en su energía original basándose en la teoría cuántica. Este efecto es de mucha relevancia científica debido a que no se puede explicar a través de las propiedades ondulatorias de la luz. Es por esto que en 1927 Compton ganó el Premio Nobel de Física. Compton consideró que la radiación electromagnética está constituida por cuántums de energía llamados fotones. En su interacción con la materia puede absorberse parte de estos fotones. En tal caso, la energía global de la radiación disminuirá y también su frecuencia, con lo que aumentará su longitud de onda. La variación de onda de los fotones dispersados se puede calcular a través de la relación de Compton, donde h es la constante de Planck, me es la masa del electrón, c es la velocidad de la luz y θ es el ángulo entre los fotones incidentes y dispersados. Esta expresión proviene del análisis de la interacción como si fuera una colección elástica y su deducción requiere únicamente la utilización de los principios de conservación de la energía y movimiento. La cantidad de variación de longitud de onda de los fotones dispersados es igual a 0.02243 Armstrong, lo cual es una unidad de longitud empleada principalmente para expresar longitudes de onda, distancias atómicas y distancias moleculares. A esto se le denomina longitud de onda de Compton. Para los fotones dispersados a 90 grados, la longitud de onda de los rayos X es justamente 0.0243 Armstrong, mayor a la línea de colisión principal. También existe el efecto Compton inverso. La principal diferencia entre el efecto Compton y el inverso es que en este primero los fotones entregan energía a los electrones y en el inverso los electrones son quienes entregan la energía al fotón. En conclusión, la teoría cuántica explica satisfactoriamente el cambio de la longitud de onda debido a la dispersión. Eso gracias a que se consideró el rayo incidente como una partícula. También involucra que los cuántums de radiación son recibidos desde una dirección definida y son dispersados en una dirección definida. Como efecto de aplicación del efecto Compton tenemos el siguiente. Un haz de rayos X con longitud de onda de 0.030 nanómetros experimenta dispersión de Compton por electrones de una muestra. ¿Qué ángulo respecto del haz incidente se debe buscar para encontrar rayos X con una longitud de onda de 0.030 nanómetros? En este ejercicio nos entregan la longitud de onda incidente y la longitud de onda dispersada. Utilizando la relación de Compton, usamos nuestra longitud de onda dispersada y la restamos a nuestra longitud de onda incidente. Esto es igual a nuestra longitud de onda de Compton. Como vemos, es nuestra constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz. Esto multiplicado por el 1 menos el coseno del ángulo. Lo primero a tratar es pasar todas las unidades a metros. Entonces convertimos nuestros 0.035 nanómetros a metros, lo cual nos da 3.5 por 10 a la menos 12 metros. Y nuestro rayo incidente de 0.0030 nanómetros lo convertimos a metros quedando de 3,0 por 10 a la menos 12 metros. Y utilizando esta longitud de onda de Compton, tenemos que nuestra constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz
es igual a 2.42 por 10 a la menos 12 metros. Utilizamos estos valores para reemplazarlos en nuestra fórmula y despejando encontramos que nuestro ángulo θ es igual a 37,50 grados. Niveles de energía. El modelo propuesto por Rutherford fue el primero en destruir los electrones en órbita alrededor del núcleo. Además, al tiempo que orbitan, emiten radiación electromagnética. Pero esta teoría presenta un problema. La pérdida de energía por parte de los electrones ocasionaría que terminaran colapsando con el núcleo, generando la destrucción del propio átomo. Esto implicaría que los átomos son inestables. Bohr, discípulo de Rutherford, planteó una solución para este inconveniente. El físico danés rediseñó el modelo de su maestro. Propuso que los electrones orbitaran alrededor del núcleo, pero bajo ciertos parámetros. Primero, los electrones se distribuyen en órbitas o niveles de energía en torno al núcleo. Además, estos no irradian energía. Segundo, los niveles tienen un tamaño y energía establecido, por tanto no se pueden encontrar electrones en medio de dos niveles. Tercero, los niveles de energía tienen un número determinado de electrones, según su distancia respecto al número. Cuarto, los electrones pueden avanzar o retroceder en los diferentes niveles de energía. Quinto, al pasar de un nivel de energía alto a un nivel de energía más bajo, emiten un cuanto de luz o fotón igual a la diferencia de energía entre los niveles. Sexto, en cambio, para trasladarse de un nivel de energía menor a uno mayor, deben recibir o absorber la energía exacta para alcanzar el nivel de energía deseado, es decir, el electrón debe completar la energía del nivel a desplazarse. Séptimo, un átomo puede recibir energía a través de dos formas principales. Primero, por colisión provocadas por una descarga eléctrica. Los átomos colisionan con electrones en movimiento. Segundo, los electrones absorben energía a partir de colisiones con fotones que contienen la energía adecuada para ascender un nivel de energía. Ahora, la estabilidad observada en los átomos expresa que cada uno de ellos tiene un nivel de energía mínimo. Se conoce como nivel fundamental. Los niveles con energía superior al fundamental se denominan niveles excitados. El átomo en un nivel excitado es llamado átomo excitado. A partir de los niveles excitados, los átomos pueden desplazarse hasta el nivel fundamental. En este proceso, como mencionamos anteriormente, los electrones se desplazan a niveles inferiores, emitiendo un fotón correspondiente a la diferencia de energía entre los niveles. Pero una vez se ha llegado al último nivel fundamental, el átomo no puede seguir perdiendo energía y por tanto seguir emitiendo fotones. Es importante aclarar lo siguiente. Si un átomo es excitado por un fotón, cuando éste pierde la energía emitirá el mismo fotón, porque se necesita la misma energía para ascender que para descender. A continuación, definiremos un concepto importante: espectros atómicos. Newton, en el siglo XVII, demostró que la luz blanca se descompone en sus diferentes colores mediante un prisma. Es un proceso denominado dispersión. Este principio base se utiliza para la obtención de un espectro atómico. En general se utiliza radiación electromagnética que atraviesa o emana de un cuerpo. Luego se dirige a una placa colimadora para finalmente ser dispersada por un prisma. Existen dos clases de espectros atómicos: espectro continuo y espectro discontinuo. El espectro continuo se produce al calentar un sólido o líquido. Emite una radiación que se registra en una serie de colores sin interrupción. El espectro discontinuo se presenta cuando un gas se somete a una excitación. El espectro resultado se compone de una serie de líneas. Cada una corresponde a la longitud de onda o frecuencia determinada. Pero además, también podemos clasificar dos tipos de espectros. Espectro de emisión. Este espectro se genera al captar la emisión de un cuerpo que irradia. Espectro de absorción. Es el espectro producido por la luz blanca que se absorbe parcialmente al atravesar un cuerpo. Por último, para explicar cómo se complementan los conceptos niveles de energía y espectros atómicos, debemos ser un poco más gráficos. Acompáñenme. Ahora observamos un experimento visual planteado en el libro de Csikszentmihalyi. En este caso tenemos una fuente de luz blanca. Se emite un haz el cual se divide en dos caminos. El primero, el haz de luz blanca, se refleja por estos dos espejos hasta llegar a una rejilla de difracción. En el segundo camino, la luz blanca incide sobre un contenedor con gas frío. La luz transmitida es difractada por una rejilla. Por último, tenemos una rejilla de difracción para la luz emitida por el gas. Resultados. Los resultados que se obtienen son los siguientes. Primero, en la luz blanca obtenemos un espectro de luz continuo con todas las longitudes de onda como se podría esperar de la luz blanca. Segundo, en la luz transmitida el espectro que se observa tiene ciertas longitudes de ondas faltantes. Esto es debido a que los átomos son excitados por el impacto de los fotones de la luz blanca. Los electrones absorben solo los fotones útiles para cambiar de nivel de energía. Las longitudes de onda que faltan corresponden a tales fotones. Tercero, en la luz emitida
Cuando los átomos excitados vuelven a su estado fundamental, los electrones liberan cierta energía en forma de fotones. Las líneas que se observan en el espectro corresponden a la longitud de onda de dichos fotones. Podemos notar que los espectros de absorción y emisión son complementarios. Para finalizar, como dato curioso, cada elemento de la tabla periódica tiene un espectro de emisión único que se conoce como firma espectral, por lo que analizando el espectro de emisión de una sustancia podemos identificar los elementos que la componen. Este procedimiento se denomina espectroscopía de emisión y es una herramienta muy útil en diversos campos de la ciencia. Por ejemplo, se utiliza en análisis químico y en astronomía para estudiar los elementos que contienen una estrella. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los modelos atómicos, pero para poder hacerlo, primero tenemos que entender a qué hace referencia. Para ello podemos dividir la palabra modelos, hace referencia a la forma de representar algo, la estructura que esto tiene, y atómicos se refiere a los átomos, que son la parte más pequeña de un elemento, son incluso imposibles de ver, pero este esfero está compuesto por átomos. Una cantidad enorme de átomos en conjunto forman la materia o lo que conocemos en este caso como un esfero. Nosotros también estamos compuestos por átomos, por eso pues existe la materia y nos podemos ver, podemos sentirnos y todo a nuestro alrededor está compuesto por átomos que son partes muy diminutas. A través del tiempo no ha existido un solo modelo atómico, sino que a través de la historia se han ido proponiendo diferentes formas de representar lo que se conoce como modelos atómicos. El primero de ellos lo propuso Demócrito en el año 450 a.C. y él lo hizo de una forma muy distinta como se hace hoy en día, porque él no lo hizo a través de la experimentación, sino que lo hizo a través del razonamiento. Por eso tal vez también has escuchado ese nombre, haberlo mencionado, si te gusta lo que es la filosofía, en el libro El mundo de Sofía, donde se habla de él, porque él lo que hizo fue proponer a través de un análisis, él dedujo o él concluyó que absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor está compuesto por átomos que son partículas muy pequeñas e indivisibles. Individualmente no las podemos ver, pero sí, como lo vimos anteriormente, al momento de estar en conjunto sí las podemos ver. Y él también decía que dependiendo de la distribución de estos átomos nacen las propiedades de la materia. ¿Sí? Este es el primer modelo atómico del que venimos a hablar. Mucho más adelante, en el año 1803 después de Cristo, el siguiente en proponer algo relacionado con lo que son los modelos atómicos fue Dalton. Él lo hizo a través de la ciencia enfocada a lo que es la parte química, y él propuso que todo a nuestro alrededor estaba compuesto por átomos pequeños e indestructibles, algo muy parecido a lo que mencionamos anteriormente, pero además de que estos átomos, a pesar de pasar por reacciones químicas, seguían conservando sus propiedades. Además de que él decía que los átomos de un elemento, todos eran iguales, tenían el mismo peso y las mismas propiedades. Además de que fue de los primeros o empezó a proponer lo que se conoce hoy en día como peso relativo atómico o peso atómico relativo, y lo hizo comparando el peso de todos los elementos con el peso del hidrógeno, manejando pues un tipo de escalas y encontrando así sus valores. Cada que seguimos avanzando, pues se van encontrando que cada uno de los autores o científicos va aportando algo distinto a lo que es la propuesta de los modelos atómicos, como es el caso del modelo de Lewis en el año 1902 después de Cristo. Él lo que hizo fue proponer la ubicación de los átomos dentro de un cubo, ubicando los átomos en cada uno de los vértices de este cubo, y esto lo que permitió fue avanzar en todo lo que se conoce como el estudio de las valencias y los niveles de energía de cada uno de los elementos. 2 años más adelante, en el año 1904, Thomson propone lo siguiente: se tiene referencia de que hay una carga positiva y una carga negativa presente en el átomo, y él dice que el átomo se encuentra con la carga positiva distribuida en todo el átomo y que las cargas negativas están incrustadas en esa figura que estamos imaginando, que aparece aquí en pantalla también. Aquí es cuando empezamos a notar que cada vez más científicos se empezaron a interesar por definir un modelo atómico ideal. En tan solo 7 años, este nuevo modelo que llega es propuesto por Rutherford, el cual empezó a estudiar, empezó a realizar experimentos con láminas de oro y determinó que existe un núcleo, y es la primera vez que se habla sobre un núcleo, el cual está compuesto en gran parte por las cargas positivas, que es donde está la mayor cantidad de masa, y alrededor de este núcleo en órbitas están viajando los electrones, que es mucho más parecido a lo que en realidad es un modelo atómico. Si seguimos avanzando, tan solo en el año 1913 llega el modelo atómico de Bohr, del cual ya hemos hablado anteriormente en este mismo video.
Pero adicional quisiera resaltar otras cositas, y es que mirándolo por la línea del tiempo que venimos trazando, el modelo atómico de Bohr traza un camino entre lo que era la física clásica y la física cuántica, entonces es muy relevante. Él lo que dice también es que los electrones viajan generando una órbita sin irradiar energía, pero en el momento en el que estos electrones cambian de nivel, absorben o emiten energía, y lo que ocurre es que cuando hacen este cambio de nivel, emiten lo que se llama un fotón, que es la diferencia de energía que hay entre un nivel y el otro. Como nos hemos venido dando cuenta, a través del tiempo, cada persona que ha ido postulando un modelo atómico se ha basado en algo de los modelos anteriores. En este caso, Sommerfeld, en el año 1916, lo que hace es intentar cubrir las deficiencias o los problemas que seguía generando el modelo atómico anterior, que es el modelo de Bohr. Él también, pues a través del estudio de los postulados relativistas de Albert Einstein, él dice primero que todo que las órbitas se generen de manera circular o de forma elíptica, y también que los electrones tengan corrientes mínimas, corrientes eléctricas, además de tener en cuenta que después del segundo nivel existen diferentes subniveles. Esto pues es algo que él le agrega al modelo atómico y es algo muy interesante. En este punto ya tenemos una idea más clara de lo que viene siendo cómo se formó el modelo atómico que conocemos hoy en día, pero aún hace falta entender el modelo atómico de Schrödinger, el cual se postuló en el año 1926, y él lo que hace es basarse en los modelos anteriores, por ejemplo el modelo de Bohr y el modelo de Sommerfeld. Y él lo que dice es que él concebía los electrones como ondulaciones de la materia. Y esto lo ayudó para de manera probabilística encontrar la función de onda. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para de manera, a través de la probabilidad, encontrar la posición de un electrón o su cantidad de movimiento. Las dos juntas no, o es la una o la otra. Pero adicional, esto obviamente que no se puede encontrar al tiempo se debe al principio de incertidumbre de Heisenberg. Y por último, esto es lo que nosotros conocemos hasta hoy en día, es un modelo que se presentó a los inicios del siglo XXI, se le conoce como el modelo cuántico ondulatorio, ¿sí? Entonces esto es como una línea del tiempo, un poquito resumida, de lo que han venido siendo los modelos atómicos hasta el día de hoy. Está quedando súper. Oh, hola. Veo que ha llegado mi momento de hablar. Hoy vengo a hablarles sobre la estructura cristalina cúbica. Así que, empecemos. Bueno, cuando hablamos de estructuras cristalinas, estamos hablando como tal de las estructuras en estado sólido. Estos sólidos pueden presentarse por un lado como sólidos cristalinos, los cuales pueden iniciar acá, los cuales están formados por átomos ordenados en un patrón repetitivo y constante a lo largo del material. Bueno, voy a quitar esto. También pueden haber amorfos, los cuales como tal no presentan un ordenamiento cristalino en su estructura. Dos ejemplos de esto son el cuarzo y el vidrio, un caso donde están formados por átomos de silicio y oxígeno. Ahora hablemos sobre reticulado cristalino. Este como tal refiere que la estructura cristalina está formada por redes de átomos, como se muestra digamos en esta imagen. Donde cada uno de los puntos que se pueden evidenciar son como tal los átomos. Celda unitaria. Ahora bien, toda una estructura cristalina se puede estudiar a partir de una fracción, de una pequeña porción. Esto debido a que anteriormente comentamos que su ordenamiento es constante a lo largo del material. Y como estamos hablando de materiales tridimensionales, las celdas unitarias también lo son. Para esto existen 14 tipos diferentes de celdas unitarias en 7 sistemas cristalinos. Como pueden evidenciar acá, los cuales he modelado tridimensionalmente y estaré enseñando en el transcurso del video. Los sistemas cristalinos son los siguientes: cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, romboédrico, monoclínico y triclínico. Como ven en la imagen, cada sistema presenta una red, o mejor conocida como red o celda de Bravais, como por ejemplo el sistema cúbico, que presenta una celda P, que es la primaria y que es la centrada en el cuerpo, y F, que es la centrada en las caras. Esto se sabe gracias al físico francés Auguste Bravais, que se encargó de estudiar las estructuras cristalinas. Ahora hablemos de las características de los sistemas. Empecemos con el sistema cúbico. En este encontramos una celda simple, formando un cúbico simple. También un cúbico de cuerpos centrados SC,
y un cúbico de cara centrada CFC. Este sistema se caracteriza porque sus lados en sí son iguales, por ende A, B y C son proporcionales y alfa, beta y gamma son de 90 grados o forman 90 grados. Acá dejo las demás constantes cristalográficas de los otros sistemas. Ahora hablemos de las propiedades de las celdas unitarias. La primera son el número de átomos por celda unitaria. Esto es, por ejemplo, cuando en la estructura BCC se toma una celda unitaria y se contabilizan cuántos átomos contiene dentro de la celda. Para esto les dejo el siguiente render donde podemos ver que este átomo está dividido en un octavo de átomo. Acá tomamos entonces un octavo por 8 más 1, que es el que está en el medio, ¿sí? Obteniendo como tal 2 átomos. Ya para una celda CFC tendríamos como resultado un octavo por 8 más un medio por 6, lo cual nos daría como total 4 átomos. Como segunda propiedad tenemos la relación entre el radio atómico y la longitud de los lados de la esfera, de la celda unitaria. Como tercera propiedad tenemos el número de coordinación. En sí es el número de átomos que tocan un átomo en particular, como podemos evidenciar en esta ilustración. Para CS tenemos un átomo en contacto con 6 átomos, o sea, un tipo cúbico simple. Para un sistema CCC, el del medio estaría en contacto con 8 átomos, así que su número de coordinación sería 8, así de simple. Habla de la densidad de las estructuras, donde podemos tocar en primera instancia el concepto de densidad volumétrica, el cual es la relación entre la masa respecto a su volumen. Basados en una celda unitaria, se puede hallar como el número de átomos por celda multiplicados por el peso molecular sobre el volumen de la celda por el número de Avogadro. En segunda instancia, la densidad planar, la cual habla sobre la relación entre el número de átomos completos contenidos en un plano y el área del plano. En sí es el número de átomos por plano sobre el área del plano. De estas, ya por último, la densidad lineal, que habla de la relación entre el número de átomos completos contenidos en una cierta dirección y la longitud de la dirección. O sea, es el número de átomos contenidos en la dirección cristalina sobre la longitud. Ya después de tanta cháchara y con esto, podríamos definir que en una cúbica centrada en el cuerpo tendríamos primero la relación entre el radio atómico R y la arista del cubo sería que es proporcional a 2R de la raíz de 2. En segunda instancia, que el número de átomos por celda unitaria es igual a 4. Tercero, el número de coordinación es igual a 2. Cuarto, esto se podría ver en metales como cobre, aluminio, oro y el plomo. Quinto, se forma mejor que otros sistemas. Bueno, y sé que he dicho varias veces que ya por último, pero ahora sí, esto es verdad, ya por último, hablemos del polimorfismo y la alotropía. Esto habla de que la estructura cristalina depende de la presión y la temperatura. Esto va acompañado, digamos, de cambios de densidad y otras propiedades físicas. Un ejemplo interesante es la transformación de la transformación alotrópica. Es que, por ejemplo, el carbón se puede transformar en diamantes. Así que, ¿cómo sería? Bueno chicos, esperamos les haya gustado este video, que la información que expusimos en esta ocasión les sea de utilidad y bueno, invitarlos a que revisen el canal, los otros videos. Este canal es de un amigo, sube contenido académico y espero lo apoyen. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.